En esta ocasión entrevistaremos al Contador Público Nacional Gustavo Casiotti, presidente de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Mar del Plata, para abordar los siguientes temas: las causas de la inflación de la canasta básica de alimentos, las medidas que tomó el gobierno para controlarla y la puja distributiva. Según la Ley de Presupuesto Nacional 2021, el gobierno estimó una inflación del 29% para este año. ¿Cuál crees que es el principal desafío para los consumidores y para las pymes? Independientemente del nivel de inflación que finalmente se obtenga en el transcurso del año, el gran desafío es ver de qué manera los salarios pueden ganarle a la inflación y recuperar capacidad de compra, independientemente del porcentaje de la inflación, porque a veces en términos nominales la inflación no es mala ni buena, sino en función de lo que se puede comprar al cierre del año con los mismos pesos. Si se puede comprar lo mismo más, entonces me parece que el objetivo se logró. No tendríamos que dramatizar sobre el nivel de inflación proyectada, si se logra o no se logra, sino ver cómo los trabajadores, que son los grandes consumidores, logran empezar a recomponer su capacidad de compra. En los últimos meses se ha notado un incremento sostenido en la canasta básica de alimentos. ¿Cómo crees que afecta esto a las pymes? Definitivamente le afecta en gran medida, porque las micropymes son altamente dependientes del mercado interno. Y cuando ese mercado interno se ve afectado por el aumento de los precios, que resta capacidad de compra al consumidor, eso impacta en forma directa en las cajas de las pymes, que pueden vender lo mismo en términos nominales, pero si los precios aumentan, en cantidades venden menos. Y eso compromete no solamente su ecuación económica, sino su viabilidad en el tiempo. ¿Cuáles son las causas de dicha inflación? Recientemente el mismo Fondo Monetario Internacional reconoció, en el caso argentino, el origen multicausal de la inflación. Y si quisiéramos hacer un punteo, tendríamos que señalizar, por un lado, el aumento de los precios internacionales de los alimentos, que es una preocupación de estos últimos tiempos y que impacta directamente en la góndola de los supermercados. Por otra parte, la toma de ganancias por parte de ciertos sectores que se vieron afectados en la época más cruda de la pandemia, que a medida que empiezan a flexibilizarse las actividades, empiezan a tratar de recuperar esa tasa de ganancia. Se ve en los alimentos y en otros sectores como por ejemplo la indumentaria. Otro de los factores claves para la inflación argentina está relacionado con las expectativas. Esta visión de que todo va a seguir aumentando, entonces muchos actores se cubren y aumentan previamente, alimentando un círculo obviamente complicado en donde se da la teoría de la profecía autocumplida. Creemos que los precios van a aumentar y precisamente terminan aumentando. Y también convengamos que hay prácticas especulativas, abusivas, por parte de grandes jugadores en una economía como la nuestra, altamente concentrada y en gran medida extranjerizada, que terminan tratando de aumentar su tasa de rentabilidad, no vía el incremento de la producción, sino del aumento de los precios. ¿Crees que el gobierno ya tomó medidas para controlar el aumento sostenido de los precios? En caso de ser así, ¿crees que son suficientes? Vemos un despliegue muy importante de medidas para procurar contener el aumento de los precios, para intervenir en las cadenas de valor por el lado de los productores y para proteger el bolsillo de los consumidores. Pero evidentemente, de acuerdo a nuestra mirada, no es suficiente, porque vemos como diariamente los precios siguen aumentando. Evidentemente, tenemos, a mi entender, que avanzar en una sintonía más fina, con una mayor profundización por parte del Estado, y también creo en paralelo comenzar a empoderarnos como consumidores para poder discernir qué es lo que estamos consumiendo, privilegiando la producción local, el compre local, concretamente el compre marplatense, y poder desarrollar cadenas de valor alternativas por fuera de los grandes grupos económicos, en su mayoría monopólicos u oligopólicos. Me parece que ahí tenemos enormes desafíos. Antes de seguir con la siguiente pregunta, definamos lo que es la puja distributiva. Es un término económico que alude a la disputa establecida por la distribución de la riqueza que se genera a través del proceso productivo.
¿Cómo afecta la puja distributiva en los aumentos sostenidos de los precios de los alimentos? Que la puja distributiva, este afán permanente de aquellos actores económicos que tienen una posición dominante por apropiarse de cuanto dinero extra ingresa en el bolsillo del consumidor, sea este trabajador, jubilado o en definitiva que reciba cualquier tipo de ingresos, frente a los cuales ese gran productor va a tratar de apropiarse, no generando un círculo virtuoso a través de la realización de inversiones y de un incremento de la productividad, sino lisa y llanamente a través de los precios. Y creo que en el caso de los alimentos la situación es sumamente compleja, porque no nos olvidemos que los niveles de pobreza y de indigencia se miden a partir de la posibilidad o no de acceder a una determinada canasta de bienes y servicios. Y cuando no se alcanza, esas personas, esas familias caen debajo de la línea de pobreza o de indigencia.